Hola a todos, es un gusto saludarlos. Antes de empezar con los artículos y los plazos procesales, quiero que nos detengamos un segundo a pensar en la responsabilidad que tenemos como futuros abogados. Hoy no vamos a hablar de números en una calculadora, vamos a hablar de la vida de las personas. La asistencia familiar es, probablemente, el área del derecho donde más impacto directo tenemos en la felicidad y estabilidad de un ser humano. Así que bienvenidos a esta clase, donde vamos a aprender a manejar esta herramienta con precisión jurídica, pero sobre todo con mucha humanidad. A veces escuchamos en la calle decir, le estoy haciendo el favor de pasarle pensiones. Como abogados, nuestro primer deber es corregir eso. La asistencia familiar no es un favor, es un derecho humano. Ejemplo para el aula, imaginen a un niño que no puede ir a la escuela porque no tiene zapatos o no ha almorzado. El artículo 3 del Código de las Familias nos dice que esto se basa en la solidaridad. Si la familia es la base de la sociedad, cuando un padre o madre falla, el edificio entero se tambalea. Por eso, el artículo 4 dice que el Estado entra al rescate. El Estado no es un invitado de piedra, es el garante. Nuestra labor es activar ese mecanismo para que el interés superior del niño no sea solo un eslogan bonito, sino una realidad palpable. Entremos en materia técnica. El artículo 109 define la asistencia como algo integral. Olvidémonos de la vieja idea de que alimentos es solo comida. Salud y alimentación es lo básico, sin embargo, es elemental para el desarrollo de los menores, quienes requieren el cuidado y protección de los padres. Educación incluye formación profesional. Ejemplo, si el beneficiario quiere ser técnico en mecánica, la asistencia debe cubrir esas herramientas. Vivienda y vestimenta, un techo digno. Recreación, ojo con esto. Un niño que no juega no se desarrolla. La recreación es un componente legal, no un lujo. Titularidad y temporalidad. ¿Hasta cuándo? La regla general son los 18 años, pero la vida real es más compleja. El caso del estudiante hasta los 25, si el hijo estudia con aprovechamiento, la obligación sigue. Como abogados, debemos saber que si el hijo está en la universidad, pero no aprueba ni una materia hace 2 años, el obligado tiene derecho a cuestionar esa asistencia. No es una beca eterna, es un apoyo a la formación profesional de los hijos. Sujetos obligados y orden de prelación, art. 112. Introducción al concepto de subsidiariedad. Entramos en uno de los puntos más debatidos en los juzgados. ¿Quién debe pagar cuando el obligado principal no puede? El legislador boliviano ha diseñado una red de seguridad jurídica para evitar que el beneficiario quede en desamparo. El artículo 112 no es una lista al azar, es un orden sucesivo y excluyente. Esto significa que solo podemos saltar al siguiente nivel si demostramos fehacientemente que el anterior está imposibilitado. 1. El orden de prelación, la escalera de responsabilidad, nivel 1, cónyuge o conviviente, es el primer llamado por el principio de auxilio mutuo. Nivel 2, madre o padre, es la fuente más común, basada en la autoridad parental. Nivel 3, hermanos as. Aquí entramos en la línea colateral. La ley entiende que el vínculo de sangre impone un deber de socorro. Nivel 4, abuelos as. Punto de alto conflicto. Se busca la protección del nieto a través de la ascendencia. Nivel 5 y 6, hijos as y nietos as. Es la asistencia en sentido inverso de descendientes a ascendientes, fundamental para proteger al adulto mayor. Criterios para la fijación art. 116. Introducción al concepto de proporcionalidad. Pasemos ahora a la matemática del derecho de familia. El artículo 116 establece lo que denominamos la regla de oro,
Características del derecho de asistencia, arts. 110, 120 y 121. Introducción al blindaje jurídico. Compañeros, entramos a analizar por qué la asistencia familiar no es una deuda común. El legislador ha creado un muro de protección alrededor de este dinero. ¿Por qué? Porque el objeto de esta obligación no es el lucro, sino la supervivencia. Bajo los artículos 110, 120 y 121, este derecho adquiere características que lo hacen casi intocable por terceros o por los propios padres. 1. Irrenunciable e intransmisible. 110. El derecho a recibir asistencia no se puede vender, no se puede heredar y, lo más importante en la práctica forense, no se puede renunciar. Análisis crítico. Es muy común ver acuerdos privados donde la madre dice, no me des asistencia y no te pido que veas al niño. Jurídicamente, ese documento es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la madre no es la dueña del derecho, es solo la administradora. El titular es el niño, y nadie puede renunciar a un derecho que es vital para otro. 2. Inembargabilidad. Art. 120. La asistencia familiar es inembargable. Ejemplo de laboratorio. Si la madre tiene una deuda con un banco y el banco intenta embargar la cuenta donde el padre deposita la asistencia familiar, el juez de familia debe ordenar el levantamiento inmediato de esa medida. Ese dinero tiene un destino específico, la vida íntegra del beneficiario, y no puede ser usado para pagar deudas de los adultos con terceros. 3. No compensabilidad. El ejemplo del préstamo. Este es el punto que genera más roces en los juzgados. La ley prohíbe la compensación. Caso práctico, el padre debe 2.000 BS de asistencia del mes de marzo, pero resulta que hace un año, él le prestó 5.000 BS a la madre para un negocio que ella nunca le devolvió. El padre intenta decir, este mes no te deposito los 2.000 BS, cóbratelo de lo que me debes. La respuesta jurídica, el juez le dirá que no. La deuda del préstamo es una obligación civil entre adultos. La asistencia es una obligación natural y legal hacia el hijo. No se pueden mezclar. El padre debe pagar la asistencia y, si quiere su dinero, debe demandar a la madre por la vía civil correspondiente. 4. Privilegio de pago. Art. 121. Si el obligado entra en quiebra o tiene muchos acreedores, bancos, impuestos, proveedores, la asistencia tiene privilegio de pago. Es decir, de lo poco que tenga el deudor, los primeros en cobrar son los hijos. Es un crédito superpreferencial que desplaza incluso a hipotecas en ciertos contextos de ejecución. Colegas, ¿creen que es excesivo que la ley no permita compensar deudas personales entre padres cuando hay asistencia de por medio? ¿O consideran que es la única forma de garantizar que el niño no sea el pagano de los conflictos económicos de sus progenitores? Modalidades de pago y gastos extraordinarios, arts. 117, 118, 126. Colegas, hasta ahora hemos hablado de la cuota mensual ordinaria, pero la vida de un hijo no es lineal ni previsible. El artículo 118 es el que nos permite respirar cuando hay situaciones que desbordan el presupuesto cotidiano. Vamos a diferenciar entre cómo se paga lo normal y cómo se gestiona lo excepcional. 1. Modalidades de pago. Art. 117 y 119. La regla general es el pago en dinero, pero la ley permite el modo alternativo. En efectivo /depósito es lo más común y recomendable para tener constancia documental, extractos bancarios. Especie o pago directo. Por acuerdo de partes o decisión judicial, el obligado puede pagar directamente la mensualidad del colegio o el seguro médico. Análisis crítico. Como abogados, siempre sugerimos que el pago sea basado. Los recibos de papel suelen ser fuente de nulidades y problemas en las liquidaciones. 2. Gastos extraordinarios. Art. 118. El factor sorpresa. ¿Qué sucede con aquello que no podíamos prever? El artículo 118 define los gastos extraordinarios como aquellos que surgen de necesidades urgentes o imprevistas. Caso real, educación, el pago de una colación de grado, un viaje de estudios obligatorio o un curso de nivelación. Procedimiento, el beneficiario debe presentar los comprobantes y el juez determinará la proporción que debe pagar el obligado, usualmente el 50%, que puede variar según la capacidad económica. 3. Retención judicial. Art. 126. La garantía de puntualidad.
Como bien dice la diapositiva, el artículo 126 nos presenta a nuestra mejor amiga procesal. Cuando el obligado trabaja en relación de dependencia, pública o privada, el juez ordena que la asistencia se descuente directamente de la planilla de sueldos. Ventaja: evita el conflicto mensual entre padres, asegura la puntualidad y elimina el riesgo de que el obligado se gaste el dinero en otras deudas antes de pagar la asistencia. El empleador se convierte en un agente de retención responsable ante la 4. Depósito anticipado. Art. 117. No olviden que la asistencia se paga por mes adelantado. No es un pago a mes vencido como un salario. Se paga para que el niño coma este mes, no para reembolsar lo que comió el mes pasado. Dinámica del proceso, variación y cesación, Arts. 122 y 123. Colegas, entramos en una etapa crucial del derecho procesal de familia. A diferencia de otras materias donde la sentencia alcanza una cosa juzgada, inamovible, en asistencia familiar hablamos de sentencia con cláusula rebus sic stantibus. Esto significa que la resolución se mantiene solo mientras las condiciones de hecho que le dieron origen no varíen. La vida es dinámica, y el derecho debe acompañar ese movimiento. 1. Variación de la asistencia, Art. 123. El incidente. La asistencia no es una cifra pétrea. Puede modificarse mediante un incidente de incremento o reducción. Incremento no solo ocurre si el obligado tiene un golpe de suerte o un ascenso laboral. También procede si las necesidades del beneficiario se disparan, por ejemplo, ante una enfermedad crónica sobreviniente o el ingreso a la educación donde los aranceles son más elevados. Reducción es la otra cara de la moneda. El obligado debe demostrar una disminución real, objetiva y no provocada de sus ingresos. Un punto de debate universitario: ¿debe reducirse la asistencia si el padre decide voluntariamente dejar su empleo para estudiar una maestría? La jurisprudencia suele priorizar el derecho alimentario ya consolidado. 2. Causas de cesación, Art. 122. La extinción del vínculo obligacional. El artículo 122 establece los supuestos donde la obligación desaparece por completo: fallecimiento, del obligado o del beneficiario. Importante aclarar que la obligación de asistencia no se hereda a los herederos del deudor, aunque las pensiones devengadas y no pagadas sí se constituyen en deuda hereditaria. Cese de la necesidad. Cuando el beneficiario ya cuenta con medios propios para una vida digna o ha superado el límite de edad, 25 años, sin una condición de discapacidad. Negación de filiación. Si una prueba de ADN demuestra que no existe el vínculo biológico, la obligación cesa de inmediato tras la sentencia ejecutoriada. 3. La indignidad, el límite moral de la asistencia. Como bien dice la diapositiva, el derecho busca justicia, no abusos. La asistencia nace de la solidaridad familiar. Si el hijo beneficiario comete actos de violencia física, psicológica o injurias graves contra el padre o madre que le provee el sustento, el obligado puede invocar la causa de indignidad. Es una sanción civil que extingue el derecho por la ruptura del respeto y la solidaridad recíproca que aumentan la institución. Colegas, si un obligado solicita la reducción de asistencia porque ha tenido 2 hijos más con su nueva pareja, ¿creen que el juez debe reducir la pensión del primer hijo para ser equitativo con los nuevos, o mantenerla para no castigar un derecho ya adquirido? ¿Cómo balanceamos el derecho a procrear del padre frente a la subsistencia del primer hijo? Responsabilidad y devolución, Art. 124. Colegas, hasta ahora hemos visto la asistencia familiar como un escudo protector para el beneficiario. Pero, ¿qué sucede cuando ese escudo se usa como un arma para el enriquecimiento ilícito? El artículo 124 es la válvula de escape que tiene el arma para sancionar el abuso del derecho. La asistencia familiar se basa en la necesidad real. Si la necesidad desaparece y se sigue cobrando, entramos en el terreno de la ilicitud. 1. El cobro indebido y la mala fe. Como menciona nuestra diapositiva, el ejemplo más común es el ocultamiento de información. Práctico. Un hijo de 22 años consigue un empleo estable con un sueldo que le permite autosustentarse. La madre, administradora, decide no informar al padre ni al juzgado y sigue cobrando la asistencia por un año más. Aquí hay mala fe, porque existe un dolo, el conocimiento de que el derecho ya no es exigible, intención de seguir percibiendo el beneficio económico. En este caso, el obligado puede demandar no solo la cesación, sino la restitución de lo pagado indebidamente.
2. Daños y perjuicios. El Art. 124 no solo obliga a devolver el dinero. Si el cobro fraudulento causó un daño económico grave al obligado, por ejemplo, si tuvo que vender un bien o pedir un préstamo para pagar una asistencia que ya no correspondía, el juez puede condenar al beneficiario o a su representante al pago de daños y perjuicios. Esto busca resarcir el menoscabo patrimonial y psicológico causado por el proceso abusivo. 3. La subrogación. Art. 21. Para conectar con el resto del código, debemos mencionar la subrogación. Si una tercera persona, un pariente o incluso una institución, se hizo cargo de los gastos del niño porque el obligado no pagó, esa persona, subroga, o adquiere el derecho de cobrarle al obligado lo que gastó. Es una forma de asegurar que quien con una carga ajena sea reembolsado. 4. Análisis crítico. La dificultad de la devolución. En la práctica forense, recuperar el dinero de asistencia familiar es sumamente difícil. La jurisprudencia suele ser reticente a ordenar devoluciones cuando el dinero ya fue consumido en alimentos, bajo el precio de que los alimentos no se devuelven. Sin embargo, el Art. 124 es claro: si hay engaño probado, la devolución procede. Como abogados, nuestra misión es probar ese dolo o engaño para romper la presunción de buena fe. Colegas, si el dinero de la asistencia ya se gastó en el bienestar del hijo, ¿creen que es justo obligar a una madre a devolverlo si se prueba que el hijo ya trabajaba? ¿No estaríamos castigando indirectamente la economía familiar restante, o es necesario para sentar un precedente contra el fraude procesal? La ruta del proceso judicial. El dinamismo del proceso familiar. Para que la asistencia familiar se haga efectiva, debemos seguir una ruta procesal que en Bolivia está diseñada bajo el principio de oralidad y celeridad. A diferencia de otros procesos, aquí los plazos son cortos porque el derecho que se tutela es tento diario. 1. La demanda. El inicio. Todo comienza con la demanda. Como abogados, no solo debemos pedir un monto, debemos fundamentar la necesidad del beneficiario y la capacidad del obligado. Un error común es no adjuntar la prueba de parentesco, certificado de nacimiento, que es el documento que acredita el derecho. 2. La admisión. El control jurisdiccional. Una vez presentada, el juez revisa que la demanda cumpla con los requisitos de ley. Si todo está en orden, se emite el auto de admisión. En este mismo acto, el juez suele fijar una asistencia familiar provisional. Esto es vital. El niño no tiene que esperar a que termine el juicio para empezar a recibir algo de sustento, el juez dicta una medida precautoria inmediata. 3. La citación. El hito de la retroactividad. La citación es el momento procesal más importante para el cálculo económico. Es cuando el oficial de diligencias le entrega la demanda al obligado. La asistencia familiar es retroactiva al momento de la citación. Si el proceso dura 3 meses, al dictarse la sentencia, el obligado ya debe esos 3 meses acumulados. Por eso, una citación rápida es sinónimo de una mejor defensa de los intereses del menor. La audiencia única. Art. 440. La audiencia única es el acto procesal más importante. Es aquí donde se concentra todo el debate. Según el artículo 440, esta audiencia tiene 3 fases críticas que todo abogado debe dominar. 1. Fase de conciliación. El juez está obligado a promover la conciliación. Sin embargo, hay una línea roja: el derecho a la asistencia es indisponible. No se puede conciliar si el padre pagará o no, eso lo manda la ley. Solo podemos conciliar el monto y la forma de pago, por ejemplo, si será depósito bancario o pago directo de pensión escolar. Si las partes son razonables, el proceso termina aquí con un acta que tiene valor de sentencia. 2. Producción de prueba. Si no hay acuerdo, entramos a probar el binomio necesidad-capacidad. Aquí es donde los informes de las FI, cuentas bancarias, de empleadores, sueldos reales, y testimonios sobre el estilo de vida, cobran relevancia. Si el obligado dice ganar el mínimo pero maneja un vehículo de lujo, esta es la fase para demostrar esa incongruencia. 3. La sentencia oral y retroactividad. Finalmente, el juez dicta sentencia de forma oral en la misma audiencia. Un punto vital. Práctica profesional. La sentencia fija un monto que debe pagarse desde el momento de la citación con la demanda. Esto evita que el obligado se beneficie de la duración del proceso. Lo que no pagó mientras duró el juicio, se acumula como deuda retroactiva.
Ejecución y liquidación, ampliación. Tener la sentencia en la mano no siempre significa que el dinero llegará a la cuenta. Si el obligado incumple, pasamos a la fase de ejecución. El primer paso técnico es la liquidación de asistencia familiar. 1. Elaboración de la planilla. El secretario del juzgado es el encargado de realizar el cómputo matemático. Suma los meses adeudados desde la citación, añade los gastos extraordinarios aprobados y resta los depósitos que el obligado logre demostrar. Es un documento contable que sirve de base para la conminatoria. 2. El derecho a la observación, plazo de 3 días. Una vez notificada la planilla, el obligado tiene 3 días hábiles para observarla. Ojo, solo puede observar errores de cálculo o presentar recibos de pago que no fueron tomados en cuenta. No se puede usar esta fase para reabrir el debate sobre si el hijo necesita el dinero o no. 3. Aprobación y conminatoria. Si las observaciones son rechazadas o si no se presentan, el juez dicta un auto de aprobación de liquidación. Acto seguido, se emite la conminatoria. Paguen 24 horas bajo advertencia de apremio. Es el último paso antes de la medida de coacción física. El apremio corporal, art. 127. Llegamos al artículo 127, la herramienta más severa del derecho de familia. Es fundamental entender su naturaleza jurídica para no confundirla con una pena privativa de libertad convencional. 1. No es una sanción penal. El apremio no busca castigar un delito. Es una medida de ejecución forzosa. Su único fin es doblegar la resistencia del deudor para garantizar un derecho superior, el derecho a la vida del beneficiario. Por eso, en cuanto el obligado deposita el dinero, el mandamiento de libertad debe emitirse inmediatamente. 2. Condiciones y duración. El apremio procede tras el vencimiento del plazo de la conminatoria. El obligado puede permanecer apremiado hasta por 6 meses. Un dato clave para el debate: el hecho de cumplir el tiempo de apremio no extingue la deuda. El dinero se sigue debiendo, y tras la libertad se puede generar una nueva liquidación y un nuevo apremio si persiste el incumplimiento. Para cerrar, colegas, la justicia familiar no es un pleito por patrimonio, es un acto de responsabilidad humana. Detrás de cada artículo que hemos estudiado hoy hay una familia buscando equilibrio. Como abogados, nuestra ética debe estar siempre alineada con la protección de la vida. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la ruta procesal o el apremio?